misterios del universo y el espacio. Todo comienza con el silencio absoluto que precede a la comprensión de que no estamos mirando el vacío, sino la presencia de algo, que se niega a ser visto y que desafía nuestra insistencia en encontrar luz en cada rincón del universo, tal como lo conocemos. Hoy en día, donde la astronomía ha dejado de ser una simple observación de estrellas para convertirse en una arqueología de la oscuridad, y en esa búsqueda incesante nos hemos topado con monstruos gravitatorios que no solo devoran materia, sino que también consumen nuestra propia noción del tiempo y del espacio, obligándonos a reescribir las leyes de la física que creíamos inmutables, mientras observamos con terror y fascinación cómo la realidad se curva sobre sí misma en un abrazo mortal. Nos han enseñado a temer a la oscuridad como si fuera la ausencia de algo, pero en el cosmos la oscuridad tiene peso y tiene hambre y tiene una estructura definida que clasifica a estos devoradores en categorías que van desde lo infinitesimal hasta lo inconmensurable, creando una jerarquía de destrucción que organiza el caos galáctico y nos hace preguntarnos si el universo está diseñado para crear vida o simplemente para reciclarla en estos hornos de gravedad infinita, donde la información se pierde o se transforma en algo que nuestra mente, de primates evolucionados, apenas logra intuir. Entre ecuaciones y pesadillas recurrentes sobre el fin de todo lo que existe, el primer encuentro con esta realidad no ocurre en los telescopios gigantes, sino en la mente de quienes se atrevieron a calcular lo imposible, imaginando qué pasaría si toda la masa de un sol se comprimiera en el espacio de una ciudad pequeña, dando lugar a los agujeros negros de masa estelar, que son los cadáveres violentos de quienes alguna vez brillaron con furia y ahora son cicatrices en el tejido del espacio-tiempo, vagando como fantasmas, hambrientos que recuerdan con su gravedad el lugar donde alguna vez existió una estrella masiva que colapsó bajo el peso de su propia ambición nuclear y dejó tras de sí un punto de no retorno. Estos agujeros negros estelares son los más comunes y quizás los más aterradores por su abundancia, ya que se estima que existen millones de ellos solo en nuestra galaxia, flotando invisibles en la negrura, esperando que una nube de gas o una estrella compañera se acerque lo suficiente para comenzar un banquete que delata su posición a través de gritos de rayos X, que cruzan el universo para llegar a nuestros detectores y decirnos que allí donde no vemos nada, está ocurriendo la muerte más violenta posible, mientras la materia se calienta a temperaturas imposibles antes de desaparecer para siempre tras el horizonte de sucesos que actúa como la última frontera de la realidad conocida. Imagina por un momento la soledad de estos objetos que nacen de una explosión de supernova, donde la luz cegadora es solo el preludio de la oscuridad eterna. Y piensa en cómo la gravedad vence a todas las demás fuerzas de la naturaleza, aplastando los átomos hasta que no queda espacio entre ellos y la materia deja de ser materia para convertirse en pura geometría curvada, una prisión de la que ni siquiera la luz puede escapar y donde el tiempo se estira hasta detenerse, como si el universo quisiera conservar para siempre el último instante antes de la caída final. Pero si los agujeros negros estelares son los soldados de a pie en este ejército de sombras, los agujeros negros supermasivos son los dioses antiguos que habitan en el centro de casi todas las galaxias masivas, actuando como anclas gravitatorias que mantienen unidas a las espirales de estrellas y gas, en una danza que dura miles de millones de años, y cuya existencia plantea la pregunta fundamental de qué vino primero, si la galaxia que alimenta al monstruo o el monstruo que sembró la semilla de la galaxia en los albores del tiempo cósmico, cuando el universo era joven y denso y violento. Estos colosos poseen masas equivalentes a millones o miles de millones de soles y su tamaño es tal que nuestro sistema solar entero podría perderse dentro de su horizonte de sucesos sin siquiera rozar los bordes, lo que nos obliga a confrontar una escala de magnitud que humilla cualquier intento humano de grandeza y nos reduce a meros espectadores de un drama cósmico donde Sagitario, el gigante dormido en el centro de nuestra propia Vía Láctea, respira lentamente absorbiendo asteroides y gas, mientras nosotros giramos a su alrededor, ignorantes de que nuestra existencia depende de su estabilidad y de su hambre contenida.
La formación de estos gigantes sigue siendo un misterio que nos quita el sueño, porque no hay tiempo suficiente en la historia del universo para que un agujero negro estelar crezca tanto simplemente comiendo materia, lo que sugiere que estos monstruos nacieron grandes o encontraron una forma de fusionarse y crecer a velocidades que desafían nuestros modelos actuales, obligándonos a considerar la posibilidad de que existan mecanismos de colapso directo donde inmensas nubes de gas primordial se desplomaron sobre sí mismas sin pasar por la etapa de ser estrellas, creando agujeros negros semillas que engordaron en la oscuridad de un cosmos recién nacido. Entre los cadáveres estelares y los dioses galácticos existe una categoría elusiva que durante décadas fue solo un susurro en los pasillos de la astrofísica teórica, y son los agujeros negros de masa intermedia, que representan el eslabón perdido en la evolución de la oscuridad y cuya detección ha sido tan difícil que muchos llegaron a dudar de su existencia hasta que las ondas gravitacionales empezaron a traer rumores de fusiones en el vacío lejano, confirmando que el universo es mucho más complejo y está más poblado de trampas mortales de lo que nos atrevíamos a admitir en nuestros mapas estelares. Estos agujeros negros intermedios son quizás los más peligrosos desde una perspectiva narrativa, porque no tienen el brillo de los cuásares ni la frecuencia de los estelares, sino que vagan en cúmulos globulares o en galaxias enanas, devorando discretamente lo que encuentran a su paso y actuando como piezas de un rompecabezas que necesitamos resolver para entender cómo se construyen las estructuras mayores del universo y cómo la gravedad teje la red cósmica que conecta todo lo que vemos con todo lo que no vemos. Pero la clasificación no termina allí, porque la mente humana siempre busca ir más allá hacia los orígenes mismos, y es así como surge la hipótesis de los agujeros negros primordiales que no nacieron de la muerte de estrellas, sino del caos del Big Bang mismo, cuando las fluctuaciones de densidad eran tan extremas que partes del universo colapsaron bajo su propio peso antes de que las primeras estrellas pudieran encenderse, dejando tras de sí reliquias de un tiempo anterior a la luz que podrían estar flotando a nuestro alrededor, ahora mismo camufladas como materia oscura o como pequeñas distorsiones que apenas logramos percibir. Se especula que estos agujeros negros primordiales podrían tener tamaños tan variados como el de un átomo con la masa de una montaña o el de una pelota de fútbol con la masa de un planeta, y su existencia cambiaría por completo nuestra comprensión de la historia cósmica, porque significaría que el universo nació con las semillas de su propia destrucción ya implantadas en su código genético, esperando pacientemente a través de las eras mientras las galaxias se formaban y la vida emergía en rincones improbables ajena a estos vagabundos microscópicos, pero inmensamente pesados. La sola idea de que existan agujeros negros tan pequeños que podrían atravesar la Tierra sin detenerse, dejando apenas un rastro sísmico o una perturbación magnética, nos coloca en una posición de vulnerabilidad absoluta frente a un cosmos que no está hecho a nuestra medida y que no tiene en cuenta nuestra fragilidad biológica al desplegar sus fenómenos más extremos, recordándonos que vivimos en una isla de calma, rodeada por un océano de violencia gravitatoria, donde las reglas de la supervivencia se escriben con la tinta invisible de la curvatura del espacio. Y mientras intentamos catalogar estas bestias según su masa y su origen, no podemos evitar preguntarnos qué sucede en su interior, donde la singularidad aguarda como el punto final de toda interrogante científica, un lugar donde la densidad se vuelve infinita y las leyes de la física, tal como las conocemos, se rompen en mil pedazos, dejando a los teóricos sin herramientas para describir lo que ocurre con la materia y la información que cae en ese pozo sin fondo, donde el pasado y el futuro podrían fundirse en una eternidad estática. Hay una belleza terrible en la anatomía de estos objetos que se definen por lo que no dejan escapar y que se visten con discos de acreción brillantes, formados por materia que gira a velocidades relativistas, brillando con la desesperación de quien sabe que está a punto de caer y cuya fricción genera más energía que miles de estrellas juntas, iluminando el borde del abismo como un faro que advierte a los navegantes del cosmos sobre el peligro de acercarse demasiado a la verdad última de la gravedad. Observar un agujero negro es mirar un espejo oscuro que no refleja nuestra imagen, sino nuestros límites cognitivos,
porque al estudiar los tipos de agujeros negros estamos, en realidad, estudiando los límites de nuestra capacidad para entender el universo, y cada descubrimiento nos empuja un poco más hacia la orilla de lo desconocido, donde la intuición falla y solo queda la matemática pura para guiarnos a través de la niebla de radiación y partículas que envuelve a estos devoradores de mundos. La rotación de estos objetos añade otra capa de complejidad a su clasificación, porque un agujero negro que gira arrastra consigo el propio tejido del espacio-tiempo en un efecto conocido como arrastre de marco, creando una vorágine alrededor de sí mismo que hace imposible mantenerse estático, obligando a todo lo que se acerca a participar en su danza giratoria antes de ser consumido, lo que nos hace pensar en la dinámica de los fluidos y en cómo el universo se comporta como un líquido turbulento, a escalas que escapan a nuestra percepción diaria. Es fascinante pensar que la entropía del universo, la medida del desorden y de la información perdida, está mayoritariamente contenida en la superficie de estos horizontes de sucesos, lo que ha llevado a algunos físicos a proponer que quizás todo nuestro universo es un holograma proyectado desde el borde de un inmenso agujero negro, o que vivimos dentro de uno, y que lo que llamamos Big Bang fue simplemente el momento del colapso de una estrella en un universo superior, conectando así los tipos de agujeros negros en una muñeca rusa infinita de realidades contenidas. Cada tipo de agujero negro cuenta una historia diferente sobre la muerte y la transformación, pues, mientras los estelares nos hablan del ciclo de vida de las estrellas y de cómo el combustible se agota, inevitablemente los supermasivos nos narran la historia de la arquitectura galáctica y de la acumulación paciente de masa a lo largo de eones, y los primordiales nos susurran secretos sobre los primeros segundos de la existencia, cuando todo era fuego y densidad, y el destino del cosmos aún no estaba escrito. La detección de ondas gravitacionales nos ha dado un nuevo sentido para escuchar los susurros de estos gigantes invisibles, permitiéndonos oír el momento exacto en que dos agujeros negros chocan y se fusionan en un evento cataclísmico que hace temblar la realidad misma, enviando ondas a través del tejido del espacio que llegan a nosotros millones de años después, como un eco lejano de una batalla titánica que ocurrió en la oscuridad profunda y que nos confirma que el universo es un lugar dinámico y ruidoso, aunque nuestros oídos biológicos no puedan captarlo. A medida que refinamos nuestros instrumentos y nuestra teoría, empezamos a ver que las fronteras entre estos tipos no son tan rígidas como pensábamos, y que existe una continuidad en la oscuridad, una evolución que podría llevar a un agujero negro estelar a convertirse en uno intermedio y eventualmente en uno supermasivo si se le da el tiempo y el alimento suficiente, lo que convierte a estos objetos no en anomalías estáticas, sino en entidades orgánicas que crecen y cambian y se adaptan a su entorno galáctico. Quizás lo más inquietante no sea su poder destructivo, sino su capacidad para dilatar el tiempo, haciendo que para un observador que cae hacia el horizonte, los segundos se estiren hasta convertirse en eternidades, mientras que para quien mira desde lejos, la imagen del viajero se congela y se desvanece lentamente en el rojo, quedando suspendida para siempre en el borde de la oscuridad como un monumento a la relatividad y a la subjetividad de nuestra experiencia temporal. Nos preguntamos si algún día podremos aprovechar la energía de un agujero negro giratorio, lanzando materia en su ergosfera para robarle impulso y alimentar civilizaciones futuras que habrán dejado atrás el miedo para abrazar la física extrema, convirtiendo a los monstruos en motores que impulsen la supervivencia de la inteligencia en un universo que se enfría y se apaga lentamente, demostrando que incluso la muerte térmica puede ser desafiada si se comprende la naturaleza de la bestia. Pero por ahora, solo somos observadores distantes que miran las sombras en la caverna de Platón, tratando de inferir la forma de la realidad, a partir de los efectos indirectos que estos objetos tienen sobre la luz y la materia visible, construyendo modelos y simulaciones que nos permiten viajar virtualmente hacia el horizonte de sucesos, sin sufrir la espaguetización que destrozaría nuestros cuerpos y nuestras naves si intentáramos el viaje en el mundo físico. El estudio de los tipos de agujeros negros es también un estudio de la paciencia y de la humildad, porque nos obliga a aceptar que hay regiones del espacio a las que nunca podremos acceder,
y secretos que nunca podremos desvelar por completo, ya que la información que cruza el horizonte se pierde para nuestros instrumentos y se convierte en parte de la textura misma del espacio-tiempo inaccesible e irrecuperable, dejándonos con la duda eterna de qué hay al otro lado. Y sin embargo, seguimos mirando y seguimos calculando, impulsados por una curiosidad que es más fuerte que el miedo al vacío, porque en el fondo intuimos que la clave para entender nuestra propia existencia y el origen de todo lo que somos se encuentra oculta en la singularidad de estos objetos oscuros que guardan las leyes de la gravedad cuántica y la unificación de las fuerzas que gobernaron el inicio y gobernarán el final, al final de este recorrido por la taxonomía de la oscuridad. Nos queda la sensación de que los agujeros negros no son fallas en el sistema ni errores de la creación, sino componentes esenciales de la maquinaria cósmica, recicladores supremos y guardianes del orden gravitatorio que estructuran las galaxias y permiten que existan lugares tranquilos como nuestro sistema solar, donde la vida puede florecer brevemente antes de que la entropía reclame su deuda. Mirar al cielo ya no es lo mismo, cuando sabes que entre las estrellas brillantes se esconden millones de puntos ciegos, millones de bocas abiertas que no emiten luz, pero que ejercen influencia, y que en el centro de nuestra propia casa galáctica reside un gigante que duerme con un ojo abierto, recordándonos que la estabilidad es una ilusión temporal y que el equilibrio es solo una pausa en la caída. Nos despedimos de esta exploración, no con respuestas definitivas, sino con una apreciación más profunda del misterio, porque ahora entendemos que la oscuridad tiene matices, y que el vacío está lleno de estructura, y que aunque seamos efímeros y pequeños frente a la magnitud de un agujero negro supermasivo, nuestra capacidad para imaginarlo y comprenderlo nos otorga una especie de grandeza paradójica que brilla con luz propia en medio de la noche cósmica. Quizás algún día la humanidad encuentre la manera de acercarse a estos umbrales y mirar directamente al abismo, no con terror, sino con el reconocimiento de que estamos hechos del mismo polvo que ellos devoran y que en última instancia somos parte del mismo ciclo de energía y materia que se curva y se retuerce en la danza eterna de la gravedad hacia un destino que aún no podemos ver, pero que sentimos latir en la oscuridad.